Bueno, ahí puedo compartir y empezamos. Con la clase anterior hemos terminado todo lo que es la parte del metabolismo de los hidratos de carbono. Hemos visto todos los pasos que pueden seguir cualquier molécula de glúcidos o de hidratos de carbono una vez que es absorbido a nivel del intestino. Lo que vamos a ver hoy es qué le pasan a las grasas, a los lípidos, cuando son ingeridos por la dieta. Hemos visto que en todos los casos, todas las macromoléculas que incorporábamos al organismo lo hacía a través de la boca y pasaban al estómago. En el estómago sufrían o continuaban, porque siempre empieza en la boca, porque algunos de los procesos de la digestión empiezan en la boca, con la masticación y la saliva, pero dentro de lo más importante de la digestión está en el estómago, y luego pasaban al intestino delgado, donde era el proceso de absorción. Ahora vamos a ver qué le pasan a las moléculas que son los lípidos. Pero vamos a repasar un poquito quiénes eran los lípidos. Hemos dicho que todo lo que no, moléculas que andan sueltas ahí, las han metido en lípidos. Pero en realidad, porque son un grupo desde el punto de vista químico diferentes entre ellos. No son una estructura tan parecida como hemos visto en los hidratos de carbono, con una estructura de una cadena de carbono donde todos tienen oxidrilos y los extremos tienen o un aldehído o una acetona. No, aquí químicamente, estructuralmente, son muy diferentes. La única característica que sí o sí tienen que tener los lípidos para ponerlos en un mismo grupo es que sean insolubles en agua y en oposición solventes en solventes orgánicos. Por lo tanto, su molécula es apolar, no tiene carga, y es hidrofóbica, repele el agua. No se puede disolver en el agua, justamente eso quiere decir que sea hidrofóbica. Y el principal componente, o los principales componentes que en la dieta de lo que incorporamos como lípidos son los triglicéridos. O sea, ¿qué grasa comemos nosotros? Triglicéridos. 90 y pico % de las grasas que se consumen son triglicéridos. Y se acuerdan que los triglicéridos eran esa molécula, aquí se la señalo, que estaba formada por un glicerol, un hidrato de carbono de 3 átomos de carbono, donde cada uno de los oxidrilos del carbono formaba un éster. ¿Se acuerdan que hemos dicho que un éster era una unión química entre un grupo alcohol y un ácido graso a través de este oxígeno, formando lo que se llama el triglicérido? 3 ácidos grasos unidos a cada uno de los carbonos a través del oxígeno del glicerol. Entonces, dentro de los tipos de lípidos que teníamos los ácidos grasos, que son cada uno de estos que están uniendo, en este caso, los triglicéridos, que era el conjunto de estos 3 ácidos grasos con la cadena de 3 átomos de carbono, y por otro lado, el colesterol y todos los derivados. ¿Qué sería un derivado del colesterol? Esta estructura del colesterol, pero en alguno de estos bracitos puede ir pegado una composición química diferente, que lo va a hacer que sea un derivado del colesterol y por extensión llamados esteroides. Esos ácidos grasos, aquí en el dibujito vemos que podían no tener dobles ligaduras y se llamaban saturados, y tener alguna doble ligadura y ya eran insaturados. Podía tener una o dos, una y sería monoinsaturado, y 2 o más poliinsaturados. ¿Qué proceso iniciaba de la digestión? O sea, ¿qué le pasa a las grasas cuando las incorporamos en el organismo, en la boca? ¿Qué le pasa hasta antes de que sea absorbida en el intestino? Todo ese es el proceso que se llama digestión. Incorporamos en la boca y tenemos la primera enzima que es capaz de cortarla o empezar a degradarla. Acuérdense que enzimas son tijeras biológicas capaces de cortar. ¿Qué enzima tenemos? La lipasa. La lipasa es una enzima que tiene como característica o función principal cortar esos ácidos grasos del triglicérido. Tenemos una lipasa que hay en la saliva y otra está en el estómago. Después
el mismo efecto mecánico del estómago, el movimiento peristáltico, va a hacer que se rompa, se va a ir reduciendo en el tamaño. Después, eso sería en el estómago. A nivel en general, los lípidos en el estómago sufren poco proceso de digestión. Como el pH es muy bajo, en general el estómago lo que se hace, lo que se digiere o lo que representa para la digestión importante en el estómago son las proteínas. En cambio, todo lo que es la digestión de los lípidos se hace principalmente en el intestino delgado, ahí cerquita de cómo tienen que ser absorbidos. ¿Quién ayuda a esta digestión? Por un lado, las sales biliares. Las sales biliares es un líquido que lo fabrica el hígado, pero lo almacena la vesícula. Y la vesícula es la que va como dosificar ese jugo que se ha formado, que es los sales biliares, al intestino delgado para que permita la emulsión o la rotura en pelotitas bien chiquititas para que pueda ser absorbida. También en el intestino delgado se vierte otro compuesto que viene del otro componente, otro líquido que viene del páncreas, que es lo que se llama el jugo pancreático. En ese jugo pancreático hay varias enzimas, de las cuales la más importante en cantidad y en función es la lipasa pancreática, porque justamente lo que va a hacer, como las otras dos lipasas, es cortar estos ácidos grasos de los triglicéridos. También hay otras enzimas como la colipasa, fosfolipasa 2 o la colesterol estearasa. Esas son enzimas que provee este jugo pancreático para hacer la digestión de las grasas a nivel del intestino delgado. ¿Cómo es esta digestión de las grasas? Entonces, resumiendo, incorporamos por la boca las grasas y van a llegar al intestino delgado para querer absorberse, entrar a la sangre para que sean utilizadas. Pero no pueden entrar directamente, sino que tiene que hacer un proceso para que puedan pasar. Ese proceso es especialmente achicar el volumen del tamaño porque no es capaz de absorberse. A eso se le llama emulsionar las grasas. Los lípidos no pueden atravesar directamente la membrana. Entonces, esa emulsión la pueden hacer gracias a las sales biliares. ¿Qué es emulsionar? Imagínense, aquí está un glóbulo de grasa grande, pero esto ya es la grasa emulsionada. Está como fraccionada en pequeñas partecitas chiquititas, de manera que se acomoden las moléculas para que le quede en la superficie de estas pequeñas pelotitas la parte hidrofílica hacia afuera y la hidrofóbica hacia adentro, para que estas estructuras pequeñas emulsionadas puedan de esta manera atravesar la membrana celular, que en este caso es del enterocito, que es la célula del intestino. Entonces, simplemente con acomodarse estos triglicéridos o estos lípidos de una manera determinada, logran que esa grasa se emulsifique o se haga micelas muy pequeñas para que puedan ser absorbidas. Esa emulsificación de las grasas se realiza gracias a la presencia de estas sales biliares que le van a generar o aportar esa diferencia de cargas o hacerla hidrofóbica en la parte superior para que puedan ser atravesadas. Aquí tenemos otra micela para compararlo, para ver lo que es cómo se pueden acomodar las grasas de manera que siempre quede hacia arriba una parte cargada o hidrofílica para que pueda ser atravesada. En este esquema que vemos, que las grasas que incorporamos por la dieta van a llegar al estómago y prácticamente van a pasar de largo, porque en el estómago casi no tienen acción de digestión. Recién a nivel del intestino delgado va a volcar su contenido la vesícula biliar, que lleva los ácidos o las sales biliares, y en esta parte, o en el intestino delgado, es donde se va a producir esa emulsificación de las grasas y va a poder atravesar, este sería el ejemplo, atravesar
la mucosa del intestino para pasar del otro lado que puedan ser incorporados a la sangre. ¿Qué característica tienen estas enzimas? ¿O cómo es este jugo pancreático que permite producir la digestión de las enzimas? Estas enzimas hemos dicho que entonces son tijeras biológicas, que en general actúan sobre los triglicéridos, que era, no sé si este es un ejemplo de, no, era el glicerol con los 3 ácidos grasos unidos. Entonces, hasta ahora hemos nombrado 3 tipos de lipasa. La que está en la saliva, lingual, la que está en el estómago, la gástrica, y la que está en el páncreas, que es la lipasa pancreática. ¿Qué le pasa al triglicérido mientras va siendo atacada por estas diferentes lipasas? Le van a ir eliminando o separando algunos de los ácidos grasos y va a ir quedando un triglicérido parcialmente hidrolizado. Entonces, cuando llega al intestino delgado, todo lo que no ha terminado de hidrolizarse lo va a hacer la lipasa pancreática, más algunas enzimas que colaboran con esto, como por ejemplo la colipasa. ¿Cuál va a ser el objetivo? Cortar todos esos ácidos grasos. Pero resulta que la lipasa no los llega a cortar todo dejando por un lado el glicerol y por otro lado los ácidos grasos, sino que queda como producto final de su acción monoglicéridos y 2 ácidos grasos libres. Esa es la manera como va a poder ser atravesado. Por otro lado, los fosfolípidos, que recordando eran aquellos gliceroles donde alguno de los carbonos estaba sustituido por un grupo fosfato, esto sería un fosfolípido, van a ser atacados por una enzima que justamente se llama fosfolipasa, donde el objetivo va a ser cortar para poder producir o liberar un ácido graso libre también, y el lisofosfolípido que se llama al resto de la molécula que queda. Y cuando se trata de ésteres del colesterol, la enzima que va a actuar es, como su nombre lo indica, colesterol estearasa. ¿Cuál va a ser el objetivo? Cortar como estas colas o estos agregados a esa molécula de colesterol, que son en general ácidos grasos también. Entonces nos va a quedar el colesterol libre y el ácido graso por otro lado. Entonces, esta es la manera como los lípidos de la dieta se digieren o se cortan antes de permitir que estos puedan ser absorbidos a nivel del intestino. Entonces, a pesar de que hay una primera acción de lipasas gástricas o sublingual o lingual, en realidad quien los lleva a su estado para poder ser absorbidos son el aporte que hace especialmente el páncreas. O sea que la acción de las enzimas pancreáticas, que son estas 3, van a llevar a un producto final capaz de ser absorbido. En general son los ácidos grasos libres y un monoglicérido, el lisofosfolípido y el colesterol libre. ¿Qué le pasa al colesterol? En la dieta comemos colesterol, a ver quién me contesta. No, profe. ¿Quién da más? Sí, profe. Sí, profe. Sí, me gusta más el sí. Y a ver, ¿por qué sí? Sí. No? El colesterol está en todo lo que sería de origen animal. Y por lo tanto, en la dieta diaria ingerimos carne. Perfecto. Todo lo que es alimento de origen animal, especialmente la carne, en realidad, la carne magra no tanto, pero la grasa tiene colesterol. Todo lo de origen vegetal no tiene colesterol. Entonces, ¿consumimos colesterol? Sí. Ahora otra pregunta. El que es vegetariano y no come nada de origen animal, o sea, el que es vegano, ¿tiene colesterol? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué? Lo sintetiza el mismo. Lo sintetiza el mismo. Entonces, el organismo se equivoca porque sintetiza algo que le es malo.
¿El colesterol es siempre malo? No, profe. ¿Cuál sería un uso beneficioso? Las hormonas. Perfecto. ¿Otro? eh, Las sales biliares, estas para hacer la emulsión, también tienen una fórmula química similar, en algún caso, al colesterol. Aunque ellas son Después ya vamos a ver en otras funciones, otros compuestos que tenían, y los hemos visto en las primeras clases, que tenían que ver con la estructura similar o el origen, o porque son precursores. Pero lo que más nos interesa desde el punto de vista funcional, lo más fáciles de entender, son todas las hormonas que se denominan hormonas esteroideas, las que tienen la estructura similar a las del colesterol. Entonces, ¿consumimos colesterol en la dieta? Sí. ¿Cómo? Generalmente como un éster, o sea, pegado a algo, una molécula más compleja, más grande. Este colesterol esterificado de la dieta va a ser atacado por la enzima que es capaz de cortarle estos agregados, se llama colesterol estearasa, origen pancreático. ¿Qué nos va a producir? Por un lado el colesterol libre y por otro lado los ácidos grasos. Estas dos especies químicas son las que llegan al intestino para pedir ser incorporadas a la sangre, ser absorbidas. El ácido graso, como monoglicérido o como lisofosfolípido, pueden formar las micelas para poder absorberse directamente. Y el colesterol, a través de las sales biliares, va a poder formar parte de esta micela mixta, porque puede tener monoglicéridos, ácidos grasos o colesterol libre, va a formar esta micela que es como puede ser absorbida por las células intestinales y pasar, digamos, al otro lado, que es la sangre. Esta digestión del colesterol y de los fosfolípidos es un proceso, digamos, que intervienen siempre dos enzimas o más. ¿Cómo es entonces? La colesterol esterasa y las fosfolipasas. Depende de a quién nos estemos refiriendo y qué le esté cortando. Y ahora vemos, se han formado estas micelas, que son este dibujito, que gracias a las sales biliares ha logrado emulsionar las grasas y formar unas pelotitas bien chiquititas capaces de ser absorbidas o capaces de atravesar esto que en el esquema es una célula del intestino delgado, que es un enterocito. Entonces, una vez que se han formado los lípidos, ese enterocito entra al interior, o sea, esas micelas entran al enterocito gracias al formato de micela. Una vez que están en el enterocito, esas grasas, esas micelas, vuelven a rearmarse como triglicérido. El triglicérido solo no puede salir de la célula para ir a la circulación, sino que debe rodearse o cubrirse de unas proteínas. Con esa estructura proteica, son capaces de salir, ir a los vasos y poder ir a la circulación general. ¿Qué pasa con estas moléculas, estas estructuras de grasa con proteína alrededor, llamadas kilomicrones? Son demasiado grandes, no son como las micelas chiquitas, sino son un poco más grandes. No pueden ir a un vaso sanguíneo directamente, que aquí sería el que está esquematizado con este color rosa. Entonces, por una cuestión de tamaño, no van a circulación sanguínea directamente, sino que van por circulación linfática, por un vaso linfático. Entonces, de ahí, como vaso linfático, van a pasar a la circulación general. O sea, que la grasa del intestino no pasa por circulación portal. Si se acuerdan de anatomía, la circulación portal es la que va desde el intestino directamente al hígado. En cambio, aquí la grasa no puede pasar al sistema, digamos, portal por una razón de tamaño. Entonces, estas
moléculas, estas partículas de grasa con proteína, se llaman kilomicrones y pasan a la vía linfática. Y por vía linfática van a ir a circulación portal una vez que reduzcan el tamaño. Ellos son los kilomicrones. Entonces aquí aparece la primera partícula de mezcla de lípidos y proteínas, que es la primera lipoproteína que vamos a ver hoy. ¿Qué son entonces estas lipoproteínas? Es simplemente un complejo, un conjunto de lípido y de proteína. Son pelotitas o bolas de grasas donde están unidas a proteína. ¿Por qué se unen a proteína? Porque tienen que circular por la sangre, y la sangre es mayoritariamente agua. Entonces, al ser medio acuoso, no es soluble, no puede circular fácilmente. Entonces, para mejorar o posibilitar ese traslado, se une a las proteínas. ¿Qué lípidos forman las lipoproteínas? Los de siempre. Fosfolípidos, triglicéridos, colesterol libre y colesterol esterificado. El fosfolípido tiene la ventaja de que tiene una parte cargada, porque la parte de la molécula que tiene el grupo fosfato tiene carga. Entonces, estos lípidos se van a acomodar de manera que siempre esté hacia afuera la parte cargada y hacia adentro lo más hidrofóbico, lo que no tenga carga. Entonces, del fosfolípido, la parte del fósforo va a ir hacia afuera. Del triglicérido, los lípidos que son sin carga van a ir hidrofóbicos, van a estar para adentro. El colesterol libre tiene algunos oxidrilos que pueden ir para la periferia, pero el colesterol esterificado, como ya no va a tener carga, siempre lo vamos a encontrar hacia el centro de estas lipoproteínas. Y por fuera, que en este espacio, en este esquema estarían pintaditos como de violeta, son las proteínas de las lipoproteínas, que todas se llaman APO. Se llaman apoproteínas y se las nombra como APO y una letra y un número que las identifica. Y tenemos dentro de las apoproteínas la ApoA1, la B48 y 100, la C y la E, que ya vamos a ver en qué caso está cada una de ellas. Dentro de las lipoproteínas, que son 4 según algunos autores, y otros ponen 5, porque en realidad esta IDL sería como intermediaria entre la VLDL y la LDL. Algunos la consideran como que es una especie por sí misma, y otros consideran que simplemente es una transición entre ellos. Pero en esta clasificación, lo que vamos a diferenciar claramente son los kilomicrones, que son muy grandes. Hemos dicho que como kilomicrón se absorben las grasas en el intestino. Pasan a vía linfática y una vez que va reduciendo su tamaño, recién van a la sangre. Y están las otras partículas que son VLDL, IDL, LDL y HDL. Y aquí las vamos a clasificar en buenas, que es solamente el HDL, y todo lo que es el colesterol malo, que se le llama vulgarmente, que son las que no son LDL, las otras 3. Donde la diferencia está en lo que se llama alta densidad o baja densidad. En inglés, high density, alta densidad, y en inglés, low density, baja densidad. Son la L de lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad. Y este es very low, muy baja densidad, de densidad intermedia y de baja densidad. Estas 3 son lo que se consideran colesterol malo y este considera colesterol bueno. Ya vamos a ver que el de bueno o malo no es porque el colesterol químicamente sea diferente, sino es por el camino metabólico que siguen, es bueno o malo. Al que se le llama bueno es porque hace como de tacho de basura, como del recolector de la basura.
va por los tejidos, recoge el colesterol que no hace falta y por la sangre se lo lleva al hígado para que sea eliminado. En cambio, la función de estas VLDL, IDL o LDL es al revés, llevar las grasas desde el hígado hacia los tejidos. Y en el camino muchas veces van perdiendo esa grasa que llevan y se pega en las arterias, provocando lo que se llama ateromas o el comienzo de la formación o del endurecimiento de las arterias que van a ser responsables de los futuros infartos, ateromas o infartos cardíacos. Estos se llaman mala o buena entonces simplemente por el camino metabólico que siguen. Uno va a depositarse a los tejidos, mal. La otra los trae de vueltas, bueno. Entonces siempre conviene desde el punto de vista fisiológico en el cuerpo humano que haya mucho más de este HDL porque nos está liberando de la grasa, nos está limpiando. En cambio esto nos está depositando. Y obviamente el camino hacia un lado o hacia el otro va a depender en principio de la cantidad que haya. Y después, por otro lado, también hay lo que se llama colesterolemia familiar, que es una patología de algunas personas que independiente de que coman grasas o no, su hígado fabrica mucho y ese colesterol en exceso se puede depositar y producir, entre otras, estas enfermedades que le hemos dicho, como la de obstrucción de arterias, de endurecimiento, que cuando es en el corazón es un infarto, pero cuando es en la parte de la cabeza puede ser un ACV. Entonces, ahora vamos a ver un poquito en detalle cómo es el camino que siguen las lipoproteínas en el cuerpo humano. Hemos dicho que comemos la grasa. Las grasas van hacia nuestro intestino. Nuestro intestino, gracias a las sales biliares, las reduce en pelotitas pequeñas que son las micelas. Como micelas atraviesan el intestino delgado y van a la linfa. Y en la linfa son o se llaman kilomicrones. Y kilomicrones es una bola de grasa grande que tiene como proteína, como estructura de la proteína, una proteína estructural. Estructural sería como la APO, la responsable de hacerle como la casita, como la cajita, como si fuesen los travesaños, armarle físicamente la estructura para que pueda transportar esas grasas. A eso se le llama la proteína estructural. Todas estas lipoproteínas tienen proteínas estructurales que les son específicas. La proteína estructural es la B. En el caso de los kilomicrones, la proteína, la ApoB48 es la estructural del kilomicrón. Entonces, el kilomicrón que se ha formado en el intestino tiene en su composición todas las grasas que ha traído de la dieta. Por eso se denomina que es un transportador de la grasa exógena, porque es la que extrae, la que hemos incorporado de afuera, de la dieta, por la boca, de los alimentos que han llegado hasta el intestino y que por lo tanto a nivel del intestino delgado son incorporados hacia los tejidos. Entonces, en el dibujito, aquí vienen los kilomicrones. Estos kilomicrones venían por linfa y van a ir a través de los capilares, cuando van reduciendo su volumen, van a ir hacia el hígado. En su camino van a ir depositando en los tejidos, por ejemplo en el adiposo, en el muscular, en el mamario, en el que ellos vean que necesita o que tiene los receptores suficientes como para decirle que les deje, como si fuese un correo que les va llevando, le va ofreciendo todos los tejidos la grasa que trae en sus contenedores. Y los tejidos van recibiendo. También va perdiendo en el camino, pero va reduciéndose el tamaño de ese kilomicrón, que era una molécula grande. Entonces van transformándose en lo que se llaman kilomicrones remanentes. Se van achicando, se van perdiendo. Esos kilomicrones remanentes, que ya tienen menos cantidad y que han circulado por todos los tejidos que podían
ofrecerle, vienen a dejar lo que les sobra, lo que no ha sido usado, lo dejan o lo depositan en el hígado. Si nosotros seguimos comiendo grasas, el organismo va a seguir en este proceso, va a absorber, va a transformar en kilomicrones, los kilomicrones van a circular a través del sistema linfático primero y sanguíneo después, y va a dejar en los tejidos, digamos, correspondientes todo lo que le puedan aceptar, engordando o usando las células si es que la necesitaban. Y de nuevo, kilomicrones remanentes van a ir hacia el hígado, a entregarle al hígado lo que le quedó. ¿Qué pasa cuando el hígado recibe todos estos kilomicrones? Los recicla. Los recicla en el sentido de que las proteínas, que era la B48, o si tiene la ApoA, la C o la E, las vuelve a reutilizar. Ahora, el hígado es como una gran usina, como una gran fábrica que coordina qué hace falta, qué no hace falta, qué sobra, vengan, traigan, yo vuelvo a rearmar. Y es como que esa grasa que le trae el kilomicrón remanente, la da vuelta, le das una cara bonita, le cambia el paquete, lo pone bonito y lo llama VLDL. Con lo que le quedó al kilomicrón, con la grasa que fabricó el hígado, si es que estaba con un exceso. Acuérdense que en los hidratos de carbono hemos dicho que cuando el exceso de glucosa que se había ingerido y que ya no tenía lugar para guardar como glucógeno se transforma en grasa, esa grasa la va a ir a repartir a los tejidos. Entonces también tiene el hígado grasa propia fabricada por su propio metabolismo. Entonces, la propia más la que le va trayendo el kilomicrón como kilomicrón remanente, la transforma, la embellece, le pone cara bonita y hace estas pelotitas que se llaman VLDL. ¿Qué son? Entonces, lo que se llama es, transporta triglicéridos sintetizados en el hígado, por eso se llaman tejidos, triglicéridos endógenos, propios, internos, más todo lo que tiene el resto que ya le van trayendo estos tejidos, estos kilomicrones. Entonces, no es la grasa de la dieta, sino es la grasa producida o reciclada internamente por el hígado propio o por lo que le sobró, como el caso de los kilomicrones, de los tejidos periféricos. Entonces, estas VLDL que fabrica con todo este triglicérido endógeno, vuelven a salir a ofrecer. O sea, este vendedor vendió un poco, regaló más que vendió, y este es el nuevo oferente de la grasa como VLDL. Vuelve a ir por los tejidos para tratar de depositárselos, de dejárselos a los distintos tejidos opcionales que puedan necesitarlo o puedan aceptárselo, y va a seguir su curso. En el camino, en su camino de transitar por a través del sistema sanguíneo por todos los tejidos, también va a ir perdiendo su tamaño, su volumen o sus especies. Entonces va a ir reduciendo ese tamaño y va a ir transformándose en esta especie intermedia que algunos la llaman, otros no la identifican, que es la IDL, que es cuando las VLDL, por hidrólisis de algunos triglicéridos endógenos, va reduciendo su tamaño, hasta llegar a la especie química que se llama LDL, que es, digamos, el último estadio de estas lipoproteínas de densidad baja, hasta convertirse entonces en LDL. Esta VLDL, a diferencia de los kilomicrones, su proteína estructural se llama B100. Por lo tanto, la de la IDL y la de LDL también, porque es la misma especie química que ha ido perdiendo sus triglicéridos porque los ha ido depositando en el camino. Este final, que es la LDL, ya no tiene la capacidad de dejar estos triglicéridos
en el camino. ¿Por qué? Porque ha perdido una de las enzimas que son activadoras, de las proteínas que son activadoras, como es la ApoC o la ApoD. Entonces, ustedes ven comparando la IDL y VLDL con la LDL, la diferencia está en alguna de las apoproteínas que no tiene. La apoproteína C y D es activadora para que puedan ser reconocidas por algunos de los tejidos, y la lipoproteína lipasa, que es la enzima que le permite ir cortando esos lípidos y dejando los tejidos, ya no la tiene. Pero lo más importante es que no tiene la lipoproteína, no tiene la apoproteína E. Y la apoproteína E es una proteína que le permite ser reconocido por el hígado para que lo pueda sacar de circulación. Por lo que lo hace una lipoproteína peligrosa, porque está mucho más tiempo en circulación, buscando dónde quedar, y en general es la responsable de esto que hemos dicho, endurecimiento de los tejidos o depósito de ateromas en los distintos lugares. Esa lipoproteína lipasa, entonces, finalmente, o algunas veces, o en alguna proporción, puede quedar en los tejidos extrahepáticos y alguna proporción puede volver al hígado. En el hígado, ¿qué le pasa? De nuevo, puede ser reciclada para volver a comenzar este ciclo de formar las VLDL para ser distribuidas. ¿Qué otra ventaja o camino metabólico desempeñan estas lipoproteínas? Es que en todos los tejidos extrahepáticos puede venir el HDL, que es como el salvador, hemos dicho que es como el trencito de la basura, a buscar ese colesterol o esas grasas que no las necesita, o que pueden estar generando digamos, una alteración, una intoxicación, una modificación patológica de ese tejido, de manera que el HDL la puede mejorar liberándolos y llevándoselos al hígado. Entonces, este HDL, que también ha sido fabricado por el hígado, porque decimos que tiene origen en el hígado o en el intestino, van a tener como función eliminar el exceso de colesterol de los tejidos extrahepáticos, devolviéndolo al hígado para que el hígado se ocupe o del metabolismo o de la excreción. Este HDL, entonces, si ustedes ven la flechita, siempre tiene un camino en este sentido, de los tejidos hacia el hígado. En cambio, la VLDL es del hígado hacia los distintos tejidos. Bien. A ver dónde pongo esto para que no moleste. No lo puedo achicar esto. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Cómo hace el organismo para trasladar desde el intestino hacia los tejidos las grasas? Las grasas van, en general, en forma directa, desde la formación de los kilomicrones hasta los tejidos. Lo que no se usa, el hígado lo recicla y lo vuelve a mandar. Ahora, ¿qué le pasa a los tejidos cuando llegan estas grasas y qué hace con ellas? En principio, si estás recibiendo una grasa, lo que va a querer es destruirla, la lipólisis. Entonces, la lipólisis es el mecanismo de destrucción de cualquier grasa que esté almacenada como un reservorio de energía. ¿Quién va a hacer este mecanismo de lipólisis? Por un lado, el hígado. El hígado recibe toda esta grasa, la destruye y o la rearma, como hemos visto, para ser redistribuida, o es utilizada de alguna manera. Entonces, hemos dicho que el 90% de la grasa que recibe el organismo es triglicérido. Esos triglicéridos tenían el glicerol y los ácidos grasos que estaban unidos. Entonces,
la lisis de los ácidos grasos implica dos mecanismos. ¿Qué le pasa al glicerol? El glicerol, hemos dicho en una de las vías que es un hidrato de carbono. Por lo tanto, va a tratar de unirse de alguna manera a alguno de los caminos metabólicos de los hidratos de carbono. ¿Qué le pasa al glicerol en el hígado? Por una quinasa va a entrar en uno de los 3 carbonos o este grupo fosfato, transformándose en el L-glicerol 3-fosfato. En el carbono 3 entra el grupo fosfato y está en la posición L por este oxidrilo. Este L-glicerol 3-fosfato va a sufrir una deshidrogenación, o sea que es una pérdida de hidrógenos, de manera que se genera esta doble ligadura. ¿Esos hidrógenos a dónde van? A reducir este NAD, transformándolo en un NAD reducido. Entonces la molécula que se genera es una dihidroxicetona fosfato, que esta la hemos visto en uno de los caminos metabólicos, que es una de las triosas que se forma entre el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona en el final de la primera fase de la glucólisis. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Este naranjita es un adipocito. ¿Qué era un adipocito? Es una célula de grasa que está en los tejidos. En la célula de grasa, todo esto imagínense que es un tejido, y esto que está rosita es un vaso sanguíneo. Entonces, estamos en el camino de que se ha formado o que están viniendo a través de la sangre, del torrente circulatorio, están viniendo, te están ofreciendo estas grasas o triglicéridos o ácidos grasos libres. ¿Qué pasa cuando pasa por una célula como esta, un adipocito, u otra célula? Sí o sí, necesariamente, tiene que haber un receptor o un transportador para que estas grasas, este dibujito acuérdense que era el fosfolípido, entre a la célula. ¿Qué puede, digamos, de qué manera puede suceder esto? Tiene que haber, o puede haber, un receptor con una hormona, acuérdense que hemos visto en los receptores podían ser de membrana o podían ser internos, podían ser con segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico. Entonces, cuando estos receptores recibían la información de la hormona y son capaces de activar un mecanismo interno como es la quinasa, una proteína quinasa, lo que puede suceder es que activen este proceso o liberando una grasa que estaba adentro, a través de esta quinasa, un triglicérido, una lipasa lo rompa, se formen o se liberen los triglicéridos y salgan a la circulación. Eso sería el proceso de lipólisis, destruir los lípidos. ¿Y a dónde van a ir? A donde hagan falta. Entonces, donde hagan falta, va a ser la célula que se necesite. O van a ir, en el caso de que, por ejemplo, que esta célula sea la que lo esté necesitando, estos van a entrar gracias a este transporte de los ácidos grasos y va a poder, a través del proceso, por ejemplo, que se llama de beta-oxidación, ir a la formación de los ácidos grasos y después ir al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria, que es justamente una fuente importante de energía, estos ácidos grasos. ¿Cuándo sucede esto? Imagínense ustedes que la destrucción de la grasa es lipólisis, por lo tanto es bajar de peso. ¿Cuándo puede suceder esto? Por ejemplo, cuando estemos en una dieta carente de hidratos de carbono.
Al bajar la cantidad de hidratos de carbono, no tenemos a la glucosa como fuente de energía. Entonces el organismo se siente que le falta energía. Va a ir a buscar las reservas, al glucógeno. Suponiendo que ya no haya glucógeno, entonces va a tener que ir a buscar a las grasas. ¿De qué manera? Y activando hormonas que logren la activación de este paso. Ese paso, por ejemplo, está estimulado por el glucagón e inhibido por la insulina. Dicho de otra manera, la insulina, acuérdense que la insulina la tienen alta los diabéticos, y los diabéticos tipo 2. En los diabéticos tipo 2 son gordos, en general tienen sobrepeso. En cambio, el que tiene el glucagón alto, la adrenalina alta, logra destruir la grasa y eso produce o puede producir una baja de peso como es la lipólisis. ¿Se entendió? Discúlpenme un segundito, sí, que voy a poner en silencio el teléfono. Listo. Bien. ¿Han entendido esto cómo es? Estamos hablando de todos los procesos o los metabolismos que suceden con respecto a los lípidos. Y en este caso es cómo la célula que tiene un montón de grasa acumulada va a destruir esa grasa para ser utilizada. ¿En qué situación metabólica puede pasar eso? Cuando rompemos grasa. Ustedes imagínense, para poder entender esto, es en el caso, en la vida normal, cuando se rompe grasa, cuando se produce la lisis de la grasa, cuando uno baja de peso. ¿Cuándo bajas de peso? Cuando logras que el organismo utilice a la grasa como fuente de energía. No se olviden que para el organismo siempre va a tender a hacer primero lo más fácil. Y lo más fácil es lo que esté o más disponible, o haya menos gastos de energía. Entonces, si nosotros tenemos un poquitito de glucosa en la sangre, primero va a utilizar la glucosa para la producción de energía. Le es mucho más fácil, le es mucho más disponible. Todas las células producen. Y ese mecanismo se llama glucólisis. Entonces, si nosotros queremos bajar la grasa del organismo, sin duda tenemos que suspender o bajar al mínimo el consumo de los hidratos de carbono. Porque por poquito que haya, siempre va a ser ese el que va a usar primero. Entonces, para que al organismo lo obliguemos a consumir, a destruir nuestra grasa, no tiene que tener otra fuente de energía. Le reducimos entonces los hidratos de carbono, 0 hidrato de carbono. Va a empezar a usar sus reservas, el glucógeno, que son hidratos de carbono guardados, hasta que los agote. ¿En cuánto se agota el glucógeno? En 4 o 5 horas después de comer. Después, algunos dicen que los mecanismos de ahorro que hace el organismo son mayores. Entonces, imaginemos unas 8, unas 10 horas sin comer nada, se nos agota la glucosa, se nos agota el glucógeno. El organismo necesita seguir viviendo. Necesitamos energía. ¿Esa energía de dónde va a ir a tomarla? En segundo lugar, grasas. En tercer lugar, proteínas. En segundo lugar, grasas. ¿De dónde va a sacar la grasa? De sus depósitos. ¿De dónde? De los adipocitos. ¿Quién le manda la señal de decir, empezamos a romper grasa? Hormonalmente.
la que se libera en ese momento es el glucagón y la insulina baja. Por eso la gente que tiene una enfermedad que se llama insulinoresistencia, que tiene valores de insulina alta, le cuesta mucho bajar de peso, porque la insulina alta está inhibiendo el proceso de la lipólisis. Por eso se los trata con metformina, que logran bajar esta insulina, entonces logran, haciendo dieta sin hidratos de carbono, poder destruir grasa produciendo una baja de peso. Seguimos. ¿A qué se llama beta-oxidación? La beta-oxidación es romper el ácido graso. O sea, ahora, hace un ratito lo hemos dicho en general. Ahora veamos en detalle cómo sucede esto de lipólisis, de romper grasa. Estos ácidos grasos, hemos dicho que eran cadenas largas de números pares en general de carbonos. 22, 24, 18 carbonos. El proceso de cortar, de reducir, se llama beta-oxidación. ¿Cuál es el producto final? El acetil-CoA. El acetil-CoA, lo habíamos visto, que era una molécula de 2 átomos de carbono, que se forma justamente por la rotura de los ácidos grasos de números altos de carbono y en general pares. Si tiene 22, va a cortar, 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 hasta generar 11 acetil-CoA de 2. Y esos acetil-CoA van a ser capaces de entrar, ¿a dónde? Al ciclo de Krebs, para que puedan continuar el proceso de producción de energía o ATP. Entonces, ¿cómo se produce esta beta-oxidación? En una primera fase se activa. ¿Con qué se activa? Con una CoA gastando ATP. En una segunda etapa entra a la mitocondria. Necesita un facilitador, una lanzadera, un transportador, es la carnitina. Y recién dentro de la mitocondria se produce específicamente esta rotura en pedacitos de 2, degradándose hasta acetil-CoA. Entonces, volvemos. ¿Qué es beta-oxidación? Romper ácidos grasos. ¿Cómo? Por enzimas, cofactores, que van cortando hasta llegar a moléculas de 2 átomos de carbono denominadas acetil-CoA. ¿Dónde sucede esta beta-oxidación? En la mitocondria. Entonces tiene que entrar a la mitocondria, porque esto estaba en circulación o estaba en el tejido. Entonces, para que pueda suceder esa fase 2 de entrada a la mitocondria, primero debe activarse y después debe trasladarse adentro de la mitocondria a través de un transportador o lanzadera, como en este caso es la carnitina. Y también, ¿por qué se llama beta-oxidación? Porque este proceso necesita oxígeno, es aeróbico. Y también ustedes van a haber escuchado muchas veces que la gimnasia aeróbica es la que va a producir, primero es el consumo de energía, pero es la que quema grasa. Todo lo que es oxidar, te han visto que la combustión, el fuego, necesita oxígeno. Entonces, en el metabolismo, también es sinónimo de quemar como oxidar, es porque necesita oxígeno. Este proceso de beta-oxidación o de quemar grasa se puede hacer con la gimnasia que se llama aeróbica. ¿Cómo sucede esta beta-oxidación? Ahora vamos más en detalles químicos. Hemos dicho que la primera fase es de activación. ¿Qué es la activación? Es formar lo que se llama un acil-CoA, donde acil es una palabra genérica que quiere decir cualquier largo del ácido graso pegado a un CoA. Un acil-CoA. Puede ser un propionil-CoA, que es del ácido graso propiónico, de cualquier tamaño del grupo acilo, del ácido graso, pero siempre unido a un CoA. O sea, ¿quién lo activa al ácido graso? La coenzima A. Entonces,
¿Qué vamos a tener como objetivo de esta fase? Activarlo. Esa activación especialmente es una solubilización. Y la que vamos a utilizar es una enzima sintetasa, porque el objetivo era formar el acil-CoA. Entonces la enzima se va a llamar acil-CoA sintetasa. ¿Dónde está el dibujito aquí? Vamos a producir entonces ese acil-adenilato y ese ácido graso lo vamos a pasar a la molécula de CoA, formando por un lado el acetil-CoA o el acil-CoA y volviendo a liberar el AMP cíclico recuperado. Entonces, este es un ejemplo de un ácido graso cualquiera, que es al que queremos activar. ¿Quién lo va a activar? Cuando se pegue a un CoA. Entonces, necesitamos quien nos aporte energía, porque esto es un proceso que necesita energía, y es un ATP. Esta es una molécula de ATP, una adenosina trifosfato. Un adenosino pegado a un costado y 3 fósforos. Entonces, este ATP activa al ácido graso pegándosele. ¿Con quién? Con la enzima que hemos nombrado aquí, que es la acil-CoA sintetasa, formando este grupo o este compuesto intermedio que es acil-adenilato. O sea que este grupo fosfato se une a este ácido graso y luego la molécula de CoA va a pegarse de manera que nuestro producto final va a ser el acil-CoA, el ácido graso unido a la molécula CoA, y vuelve a recuperarse, ya en vez de quedar una ATP, nos va a quedar una AMP, porque es, digamos, el gasto energético que se ha hecho. ¿A dónde se ha ido ese fósforo? Aquí eran 3. ¿A dónde se ha ido? Que aquí ha quedado 2. Se ha perdido un fósforo o se ha ido como fósforo inorgánico o como pirofosfato. Entonces, esta primera fase en la beta oxidación ha sido simplemente pegarle un CoA al ácido graso, que es la formación entonces del acil-CoA por medio de la enzima acil-CoA sintetasa. Entonces ahora ya lo tenemos activado, formado. Tenemos el segundo paso que era entrar a la mitocondria. No podía entrar solo. En este dibujito tenemos el acil-CoA, ¿dónde está? Este es el espacio entre la membrana y esto es la matriz mitocondrial. O sea que nosotros tenemos que lograr que el acil-CoA que se ha activado, pase para este lado. No lo puede hacer solo. Necesita lo que se llama una lanzadera o necesita un transportador. ¿Quién es? La carnitina, que aquí está esquematizado como esto de color amarillo, que es la que le va a permitir, digamos, va a ser como el portero que lo lleva de la manito hacia adentro. ¿Dónde está aquí? Tenemos entonces activado el acil-CoA. Este acil-CoA va a ser reemplazado, este pedacito del CoA, por una carnitina, formándose lo que es este carnitina unido al grupo, al ácido graso, al acilo. Entonces, es este mismo compuesto donde el grupo CoA se suelta, se libera, para darle lugar y que se le pegue la carnitina. Con esta estructura, gracias a una enzima que se llama aciltransferasa, carnitina aciltransferasa, puede entrar dentro de la mitocondria. Y aquí lo tenemos, este mismo compuesto de este otro lado. Y aquí se produce lo inverso a este. De nuevo, un CoA reemplaza el lugar y libera la carnitina, recuperando este acil-CoA como lo teníamos afuera. Entonces hemos logrado el objetivo, que entre. Esta carnitina liberada sale para volver a cumplir su función. ¿Quién la permite la salida? La carnitina aciltransferasa 2. Se va para afuera, el espacio intermembrana,
y ahí nuevamente va a tomar otra molécula de acil-CoA y va a repetir el proceso. Este dibujito es la mitocondria. Este espacio, que es el espacio intermembrana, es antes de entrar a lo que se llama la matriz mitocondrial, que aquí sería la de color gris. Y todo lo que está en amarillo sería el espacio intermembrana. Y esta es la molécula de la carnitina responsable del paso de la incorporación de la acil-CoA adentro de la mitocondria. Entonces, resumiendo, hay dos enzimas. La enzima carnitil-aciltransferasa 1, que es la que forma el primer intermediario de la acilcarnitina. De esa manera puede entrar adentro de la mitocondria, gracias a ese transportador de carnitina, acilcarnitina translocasa, que esa no la hemos nombrado aquí. Luego, ese ácido, ese grupo ácido, es cedido de nuevo a una molécula de CoA por una enzima que era la aciltransferasa 2. La carnitina se libera y puede salir al espacio de nuevo intermembrana para poder repetir el proceso. Una vez que estamos adentro con la acil-CoA, ya podemos empezar específicamente lo que se llama la beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Esto a veces se hace en lío, pero es simplemente, a ver, lo voy a correr porque esto está encima. Ahí está. ¿Qué es la beta-oxidación? Puntualmente, es cortarle pedacitos al ácido graso largo de a 2 carbonos, liberando esos acetil-CoA. ¿Cuántas vueltas va a dar esto? Tantas como números de carbono, digamos, tantas como pares de carbono tenga. Lo veamos. Punto 1. Aquí tenemos un acetil-CoA, un ácido graso activado, un acil-CoA. Está el ácido graso y en la puntita un grupo CoA. Este sería el CoA, perdón, y todo esto es el ácido graso. El ácido graso, acuérdense que tenía una cadena larga de carbonos iguales, no tenía oxidrilos y solo en el extremo un grupo ácido. Se llama carbono alfa, el que está a continuación del carbono del grupo carboxilo, beta el que sigue, de ahí, etc. Llamábamos al último siempre omega, por eso la nomenclatura de los ácidos grasos de omega. ¿Qué le pasa entonces a este ácido graso activado? Por la presencia o gracias a un cofactor FAD, le va a tomar hidrógenos entre el carbono alfa y el carbono beta, roba estos dos hidrógenos, se reduce transformándose de FAD a FADH2 y entonces se genera un doble enlace entre el alfa y beta. Estos hidrógenos generan esta molécula activa que puede ir a la cadena respiratoria a fabricar 2 moléculas de ATP. Este proceso de pérdida de 2 hidrógenos se llama deshidrogenación. Esta deshidrogenación ha producido o ha generado entonces una doble ligadura, formando o generando este compuesto que se llama enoil-CoA. Eno del doble enlace. Entonces, primer paso, deshidrogenación. Luego a esta molécula se le va a perder una molécula de agua. ¿A dónde está la molécula de agua? Va a entrar esa molécula de agua abriendo, perdón, he dicho perder y es incorporar, hidratar. Se abre este doble enlace entrando el oxidrilo en un carbono y el hidrógeno en el otro. Esta hidratación lo que va a hacer es transformar este enoil en un hidroxiacil-CoA.
porque hay incorporado la molécula de agua. Entonces la enzima se llama, si esto es una hidratación, una hidratasa. Este compuesto, luego de la hidratación, sufre de nuevo una deshidrogenación. Pierde 2 hidrógenos. ¿Cuáles? Se va a generar un doble enlace, pero esta vez en vez de ser entre 2 carbonos, es con un oxígeno. O sea, este carbono beta va a sufrir una deshidrogenación generándose este compuesto que es un cetoacil-CoA. Y la enzima que ha generado o ha actuado aquí, como esto es un proceso de deshidrogenación, de nuevo es una deshidrogenasa. Como actuó sobre la L-beta hidroxiacil, se llama L-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Y el cuarto paso es simplemente, este es el dibujito de una tijera, la ruptura, el corte. ¿Qué corta? Estos 2 primeros carbonos. ¿De qué manera? Aquí. Interviene una enzima que como corta se llama tiolasa y se obtiene este grupito acetilo de 2 hidratos de 2 carbonos, pero unidos al CoA. Entonces este acetil-CoA va a ir directo al ciclo de Krebs y el resto de la molécula que le queda va a volver a hacer este paso, o este proceso, o este ciclo de 4 pasos. Entonces, la beta-oxidación propiamente dicha es cortar el ácido graso grande en pedacitos de 2. ¿Sueltos? No, con un CoA en el extremo, de acetil-CoA. Y este grupo, digamos, esta beta-oxidación, son 4 pasos. Y estos 4 pasos son una deshidrogenación, luego una hidratación, de nuevo una deshidrogenación y al final la ruptura tiólica o el corte de los 2 carbonos. Estos 4 pasos generan una molécula, un segmento de 2 átomos de carbono llamado acetil-CoA. Entonces, les hago una pregunta. Si el ácido graso tiene 12 átomos de carbono, ¿cuántas vueltas de esta necesito para hidrolizarlo entero? 12 átomos de carbono y por cada vuelta corto en 2. 6. ¿Cuántas vueltas? 6, profe. 6. Ustedes piensen que tenemos una molécula de 12 átomos de carbono. En la primera vuelta, ¿qué voy a tener? Un CoA de 2, un acetil-CoA de 2, y el resto de la cadena de 10, ¿sí? Primera vuelta. Segunda vuelta, ya tengo 2 CoA, la primera de la primera vuelta, 2 CoA, acetil-CoA, y el resto de la cadena de 8. Tercera vuelta, tengo 3 y me queda 6. Cuarta vuelta, tengo 4 y me queda 4. Quinta vuelta, ¿qué pasa en la quinta vuelta? 5 vueltas nomás son, profe. 5 y del otro lado. Me quedan 2. Entonces, en la quinta vuelta ya tengo los 6. O sea, siempre el número de vueltas es el número de carbonos dividido 2 menos 1. Porque el último corte siempre ya me queda 2 y 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, en un átomo, en un ácido graso de 20, ¿con cuántas vueltas necesito para cortarlo todos en 2? El número de átomos de carbono, 20, dividido 2, 10, menos 1. En 9 vueltas lo hidrolizo entero.
¿Se entendió el por qué, no? Es simplemente matemático. El último paso corta y ya no hace falta cortar en el aire en el último. Bueno, cuando lo vuelvan a leer, escuchar en 2 veces, lo van a captar. Esto entonces es lo que se llama beta-oxidación, porque es la manera como se rompe la mayoría de los triglicéridos, de los ácidos grasos largos para llegar al acetil-CoA. Pero hay otro tipo de variantes de esta beta-oxidación, y es la que se llama alfa-oxidación y la otra se llama omega-oxidación. Y hay otra que se llama peroxisomas, donde la diferencia está en el producto final que se tiene. ¿Qué es la peroxisomas? Depende de la especificidad del ácido graso de la cadena larga que tenga. La alfa-oxidación son ácidos grasos que están metilados, donde hay una hidroxilación del carbono alfa, seguida de una oxidación de ese carbono a carbonilo y una decarboxilación del carbono 1 a carbono 2. Digamos, esto son las variantes que hay. No sé si es tan importante que lo conozcan en detalle, pero para que sepan ustedes que no hay solo una manera de oxidar a las grasas, sino que existe la alfa y la omega, que hidroxila desde el último carbono y seguida de la oxidación al aldehído o al carboxilo. O sea que son las variantes de la beta-oxidación que podemos encontrarlas también en el metabolismo de los ácidos grasos. Esto que hemos visto es romper las grasas. Cuando, repetimos, no hay hidratos de carbono, el organismo necesita energía y tiene que ir a buscar una fuente que le aporte energía. Las grasas. No es la de primera elección, no. No tenemos que haber consumido hidrato de carbono. Solo va a ir a quemar grasa cuando no tenga glucosa disponible o hidratos de carbono disponibles. Y al revés, cuando fabricamos grasa, cuando consume de más. ¿Consume qué? O hidratos de carbono o consume grasas. O sea, para que fabriquemos ácido graso necesitamos acetil-CoA. Y el acetil-CoA lo tenemos en la glucólisis como producto después del piruvato y de la decarboxilación oxidativa. Entonces, consume un montón de hidratos de carbono, pastas, caramelos, dulces. Ese piruvato que se transformó en acetil-CoA va a entrar en el ciclo de Krebs una cantidad, pero si le sigues comiendo una determinada cantidad no necesitas energía. Entonces va a almacenamiento, fabrica grasa. ¿Cómo se llama ese proceso de fabricar grasa? Biosíntesis de ácidos grasos. Eso si has comido mucho hidrato de carbono. Ahora, si has consumido muchos triglicéridos, o sea, la grasa directamente, se va a hidrolizar cuando pasa por el intestino, va por circulación, y cuando va a los tejidos, la manera de guardarlo es almacenándolo a través de la biosíntesis de los ácidos grasos. Entonces, resumiendo el cuadrito, ¿cuándo sintetizamos grasa? Cuando la glucosa ingerida está en exceso. Cuando ya no podemos guardar más como glucógeno, saturada la reserva. Entonces se convierten en ácidos grasos que van a ir a formar triglicéridos y se almacenan en el tejido adiposo, que desgraciadamente la célula adiposa no tiene límite en el tamaño, no hay nadie que la frene. Sigues comiendo, sigue almacenando y la célula adiposa sigue aumentando del tamaño. Por eso hay obesidad mórbida, porque el tamaño de la célula adiposa puede seguir creciendo sin límite. No así pasa con el glucógeno en los lugares de reserva, que como yo les digo a veces es un placar de espacio limitado. Se llena y no cabe más. En cambio, la grasa en las células siempre puede seguir entrando. ¿Qué necesita un organismo para que se pueda sintetizar grasa? Así como hemos visto que en la beta-oxidación había una activación, luego un traslado adentro de la mitocondria y recién se cortaba, aquí es más o menos lo mismo pero a la inversa. Necesitamos un precursor
no puede empezar directamente de lo acetil-CoA, desde A2. Necesita un precursor que es de 3, que era el malonil. Sí o sí, para que inicie, por lo menos uno de los acetil-CoA se tiene que transformar en uno de 3, en un malonil-CoA. ¿Qué va a necesitar? NAD-fosfato reducido. ¿De dónde lo saca? Y ahí empezamos a relacionar los caminos metabólicos del ciclo de las pentosas. ¿Se acuerdan que hemos visto que un porcentaje de la glucosa no iba a glucólisis, iba al ciclo de las pentosas? Y el objetivo, fabricar NAD-fosfato reducido, que es necesario para esta síntesis de ácido graso. ¿Qué otra cosa se necesita? La enzima que pueda catalizar esta reacción, la málica. ¿Quién es la málica? La que puede fabricar el malonil-CoA. Y por otro lado, una suficiente cantidad de acetil-CoA en el citoplasma, que es donde se va a sintetizar el ácido graso que se formó en la mitocondria, ese acetil-CoA, y no puede atravesar la membrana de la mitocondria. Va a salir solamente gracias al transporte, también aquí de una lanzadera o de una transportadora, que es el citrato y el piruvato. Y por último, el complejo enzimático que se llama ácido graso sintasa. Entonces, si tenemos estos 6, digamos, requisitos, se puede fabricar ácido graso. ¿Cómo sucede? Entonces, de nuevo, estamos en la mitocondria y de este lado es el citoplasma de la célula. Hemos dicho que en la mitocondria se quemaba la grasa, por lo tanto se fabricó mucho acetil-CoA, suponiendo. Ese acetil-CoA lo estamos por necesitar. ¿Para qué? Por ejemplo, para sintetizar grasa. Entonces tiene que salir de la mitocondria. ¿Cómo hace para salir? No puede salir solo. Lo puede hacer, aquí también necesita un portero que lo lleve de la mano para afuera. Es a través de este complejo, o a través de estos dos compuestos, que son los transportadores, que es el citrato. Este citrato se transforma en piruvato y vuelve a entrar a la mitocondria, de las dos maneras. Para, de nuevo, aquí como un proceso de reciclado, para que pueda repetir el proceso. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? El acetil, primero transformarlo en malonil. Entonces, un acetilo se transforma en malonilo. Malonil-CoA. ¿Qué enzima permite este paso? La acetil carboxilasa. Este malonil se puede activar para formar el ácido graso. Pero estos grupos acetilos necesitan salir de adentro de la mitocondria. ¿Quién lo va a hacer? El citrato. Una vez que lo ha sacado al acetil-CoA fuera de la mitocondria, este citrato va a volver a ingresar como piruvato, o sea que se va a transformar oxaloacetato, malato, piruvato, y como piruvato puede volver a entrar y de nuevo arrastrar o llevarse el acetil-CoA hacia afuera para fabricar el ácido graso. Este proceso hemos dicho que sí o sí necesita NAD-fosfato reducido, que viene del ciclo de las pentosas, que era una cadena alternativa de la oxidación o de la lisis de la glucosa. Bueno, entonces, cuando ya hemos llevado el acetil-CoA desde la mitocondria hasta el citoplasma, podemos seguir con el paso que era la activación o el paso de acetil-CoA a malonil. Entonces, formamos el malonil. La enzima se llamaba acetil-CoA carboxilasa. Y luego, las reacciones, que aquí son equivalentes a las de la beta-oxidación, pero a la inversa. Pero a diferencia de lo que sucede en la beta-oxidación, aquí las enzimas están como en un complejo multienzimático que se llama ácido graso sintasa. Esto que parece un dibujo
complejo, simplemente es el mecanismo como se puede, digamos, la acetil carboxilasa activar o transformar en el grupo malonilo. Hemos dicho entonces, toda esta molécula es la de la acetil-CoA, que esta es la acetil-CoA, que gracias a esta enzima compleja va a permitir que este grupito del carbono, del acetilo, se le pegue y transforme el grupo acetilo en malonilo. O sea que de acetil-CoA se transforme en malonil-CoA. Simplemente este dibujo grande es la enzima que se llama acetil carboxilasa. Entonces, este objetivo ha sido transformar acetil-CoA en malonil-CoA. El bicarbonato ha sido el encargado de la reacción, le aporta el carboxilo y se genera el malonil. Y luego vienen las reacciones que son un poco equivalentes, hemos dicho, a la de la beta oxidación, donde tiene también 4 pasos. ¿Cómo es el primero? Este dibujo, este esquema, es el complejo enzimático, donde están todas juntas y podemos reconocer distintas partes. Todo esto es la enzima capaz de sintetizar los ácidos grasos que se llama AGS. Y tiene 2 subunidades. Y a su vez, cada subunidad o cada pedazo tiene, en este caso, 3 dominios, se llama. Entonces, el dominio 1 es donde va a entrar el sustrato, la unidad de condensación, y tiene 3 enzimas, que aquí las tenemos ejemplificadas o esquematizadas con las iniciales. La acetiltransferasa, AT, la MT, que es la maloniltransferasa, la KS, que es la condensante, que tiene estos restos de cisteína, que es con los que vamos a ver que es donde se pega el sustrato. Y después este verde es el dominio B, que es más, tiene que ver con la parte de la reducción, que tiene también 3 enzimas. Esta que se llama KR, cetoacil reductasa, la HD, que es la hidroxil deshidratasa, y la ER, que es la enoil reductasa. Ahora veamos cómo sucede esto de la síntesis de los ácidos grasos. Y tenemos un dominio 3, que es en el lugar donde se cortan y se van liberando. Ya lo vamos a ver. Entonces toda la enzima, ¿cómo hace? Acuérdense que lo que estamos queriendo hacer aquí es formar una cadena larga de muchos átomos de carbono, que es el ácido graso. Y van a venir de a grupitos de 2, acetil-CoA, donde el primero, previamente, se ha transformado en un malonil de 3. Entonces, ¿cómo sucede esto? Una molécula de acetil-CoA va a ingresar a este complejo y se va a unir en este sitio de la enzima que se llama KS, o la enzima condensante. Entonces, si se une este grupito acetilo, lo que va a dejar libre, este es el CoA, por lo tanto, liberándolo. Entonces, ha venido aquí, se ha pegado y se ha unido a este residuo que se llama de la enzima condensante KS. Una vez que está pegado, viene el malonil, que se tuvo que haber formado antes, porque era la activación o que tenía que haber sí o sí, por lo menos una molécula de malonil-CoA. Este malonil-CoA, ¿qué le va a suceder? Va a ingresar, ¿y dónde se va a unir? En este otro lugar del residuo de la enzima que se llama ACP, por acción de la enzima maloniltransferasa. Entonces, si este grupito viene y se pega a esta altura, libera este acil-CoA, este CoA, no acil, el grupo acilo es el que se pega, y libera el CoA en la reacción.
Entonces queda, este grupito al pegarse ahí, queda esta estructura. El grupo acilo en el primer palito y el grupo malonilo en el segundo residuo que vemos en el esquema. Entonces, el malonil ha quedado unido a este lugar de la enzima y el grupo acetil a este otro. Y están muy cerca físicamente. Entonces, este grupo carboxilo, que es el libre de este malonilo, se separa como dióxido de carbono, permitiendo la unión entre, ¿dónde está la flechita celeste? Entre este acetilo y el grupo malonilo, por medio de esta enzima condensante KS. Y se forma esta unión y este compuesto se llama beta-cetobutiril ACP, liberándose este dióxido de carbono, que estamos aquí poniéndolo en verde. Entonces, este grupito que estaba apoyado en este sector de la enzima, al unirse, libera este espacio, condensándose. Entonces ya hemos unido 2 de 2, porque este dióxido de carbono se perdió. Entonces ya hemos generado la primera parte de la cadena del ácido graso de 4 átomos de carbono. Tenemos ahí entonces esta parte del ácido graso de 4 átomos de carbono unidos a este sector de la enzima ACP. Este se llama beta-cetobutiril ACP. El paso que sigue es que se reduce. ¿Qué se reduce? Este doble enlace de oxígeno se abre formándose un oxidrilo y entrando un hidrógeno al nivel de este carbono. ¿De dónde toma estos hidrógenos que le hace falta? Del NAD-fosfato reducido. ¿Que de dónde lo tomó? De la vía de las pentosas, que era una opción del camino de la glucólisis, que le estoy repitiendo para que se les fije. Este paso es la primera reducción. Luego hay una deshidratación. ¿Dónde está la deshidratación? Para formarse un doble enlace entre estos dos carbonos. Entonces, estos oxidrilo hidrógeno pierden esta molécula de agua, generándose este doble enlace, formando el compuesto que se llama butenoil ACP a través de una enzima que es la hidroxiacil deshidratasa. Como es una deshidratación, la enzima es una deshidratasa. Luego hay una segunda reducción. Este doble enlace se va a transformar en un simple enlace. Este insaturado es hidrogenado, entran hidrógenos, por acción de una enzima reductasa, es una reducción, por lo tanto la enzima es una reductasa. Y los hidrógenos, ¿quién se los ha aportado? El NAD-fosfato reducido, que se transforma en NAD-fosfato, generado de nuevo en la vía de las pentosas. Y el último paso es simplemente esto que les es como trasladarse de la elongación del centro del residuo de la enzima cisteína, de esta enzima condensante, de esta central a la condensante, de manera que libere el espacio que queda para permitir la entrada
del siguiente grupo malonilo, comenzando nuevamente el ciclo. Si lo comparamos con lo que es el proceso de la beta-oxidación, tenemos similar. En el otro, donde era hidratación, aquí es deshidratación, y donde era reducción, en el otro es oxidación, o pérdida de hidrógenos, y en el otro es los procesos inversos, con enzimas distintas, y en este caso es como que el complejo enzimático está junto, por lo tanto el proceso de elongación se hace en el último paso de una translocación. Este sería el complejo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Quiero sacarlo para poder... Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un esquema donde vemos los pasos que suceden en esta síntesis de los ácidos grasos. A ver, para que lo podamos resumir. Vamos a fabricar un ácido graso largo, por lo tanto tiene muchos átomos de carbono. Vamos a partir de acetil-CoA. Y necesitamos sí o sí el malonil-CoA como paso previo para que pueda suceder. Entonces, teníamos el acetil-CoA y tenemos el malonil-CoA. Primero entraba el acetil-CoA, luego entraba el malonil-CoA. Al haber esa transferencia del grupo malonilo, se condensaban. Una vez que se condensaban, tenían un primer paso de reducción. Reducción es pérdida de incorporación de hidrógenos, que los tomaba del NADFosfato reducido. Luego teníamos un segundo paso de deshidratación, perdía molécula de agua, se generaba un doble enlace. Luego había otro proceso de reducción, se hidrogenaba, los hidrógenos entraban, este doble enlace se abría. De nuevo, necesitamos otro NADFosfato reducido. Y luego, en el último paso, lo que será el corte, la hidrólisis, para que se puedan elongar, subirse a la parte del centro, liberar el centro, para que esto se pueda repetir como un próximo ciclo. Entraba otro grupo malonilo y el proceso se repetía. Bien, pasamos a otro tema. ¿Qué pasa cuando la cantidad de acetil-CoA que se fabrica es mucha y el organismo produce muchísimo acetil-CoA y no logra entrar al ciclo de Krebs? ¿Por qué puede pasar esto? Porque, como hemos visto en el ciclo de Krebs, necesitamos que el acetil-CoA se una al oxaloacetato para empezar a generar este ciclo que es el ciclo del ácido tricarboxílico o del ácido cítrico, donde el primer paso, o el paso es que uno lo considera como el primer paso, pero en realidad al ser un ciclo todo está en permanente unión, es del acetil-CoA con el oxaloacetato. Entonces, si estamos destruyendo grasa y se está fabricando mucho acetil-CoA, ese acetil-CoA debe unirse al oxaloacetato para poder entrar al ciclo de Krebs. Pero si el paciente o la persona no está consumiendo hidratos de carbono, tampoco vamos a tener oxaloacetato. Entonces, esa exagerada cantidad de acetil-CoA va a ir a la formación de lo que se llama cuerpos cetónicos. Entonces, ¿cuándo se produce la formación de cuerpos cetónicos? Cuando la cantidad de acetil-CoA es elevada, por ejemplo, por una velocidad alta de beta-oxidación o de rotura de grasa, superior a la velocidad de capacidad de oxidar el acetil-CoA en el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el inconveniente?
que no todos los tejidos pueden utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Pero algunos sí, como es el cerebro, el corazón y los músculos. Entonces, estos cuerpos cetónicos, producidos por un exceso de acetil-CoA, van a producir estos compuestos que son acetona, acetoacetato o el ácido hidroxibutírico, y van a poder ser utilizados como fuente de energía alternativa por alguno de los tejidos. Esta es la famosa dieta cetogénica. ¿Por qué? Cuando uno deja de comer hidrato de carbono y quiere bajar o quemar grasas, al no tener el organismo a los hidratos de carbono como fuentes de energía, va a ir a quemar las grasas. Entonces va a empezar a producir excesivas cantidades de acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a entrar en el ciclo de Krebs en la medida que haya oxaloacetato, hasta que se acabe. Como es un hidrato de carbono, lo de reserva y se acabó. Entonces el ciclo de Krebs queda bloqueado. ¿A dónde va a ir el acetil-CoA? En exceso que está quemando, a la producción de cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son tóxicos. Pueden servir como fuente de energía alternativa, pero hasta un determinado momento. Por eso se considera que esta dieta cetogénica no puede ser extendida demasiado en el tiempo, si uno la va a hacer estricta. Si esto va a llevar una alternancia, como lo que es todo, por eso sabemos siempre que las dietas balanceadas, al fin y al cabo, son las dietas más saludables. Pero si uno quiere bajar de peso más o menos rápido, como puede pasar en algunas situaciones o de enfermedad o metabólicas, puede utilizarse esta dieta cetogénica porque va a ir a quemar rápidamente grasa cuando no haya nada de hidrato de carbono para utilizar a estos cuerpos cetónicos como fuente de energía. Hoy en día hay una dieta, un tipo de dieta que se llama ayuno intermitente, que un poco el objetivo es este, pero lo hacen por determinada cantidad de horas y después, lo que le llaman en la ventana de alimentación, sí comen hidratos de carbono. Pero hacen durante el día ayunos prolongados de 14, 16 horas para lograr agotar el hidrato de carbono que hay y quemar grasa seguro. Y si incluso en esa época, en esos periodos de ayuno, se hace actividad física, ayuda mucho más fácil a quemar la grasa. Entonces, resumiendo, ¿a dónde va a ir el acetil-CoA? Posibles caminos de acetil-CoA. Hemos dicho el más común, el más metabólicamente frecuente, es entrar en el ciclo de Krebs. Solo que, no olvidar, necesitamos el oxaloacetato para que esto suceda. Lo otro, cuando haya mucho consumo de azúcares, mucha glucólisis, mucho exceso de producción de acetil-CoA por esa vía, va a ir a fabricar ácido graso. Y cuando el origen del acetil-CoA sea por destrucción de la grasa en un ayuno importante, va a ir a la formación de cuerpos cetónicos. O sea, este cuadrito es muy importante que lo sepan, pero tienen que entender en qué situación metabólica sucede cada uno. Y no suceden cualquiera con cualquiera simultáneamente. Entonces, este camino metabólico de la cetogénesis es solamente cuando este está bloqueado. Y este es opuesto a este. Porque si hay cetogénesis, hay destrucción de grasa. Entonces, para que suceda este camino o depende del origen del acetil-CoA. Para que haya biosíntesis de ácidos grasos, el origen del acetil-CoA es por producción a partir de la glucólisis. Para que haya cetogénesis a partir de acetil-CoA, el acetil-CoA tiene que venir de la
beta oxidación. ¿Qué es la cetogénesis? Fabricar cuerpos cetónicos. ¿Quién eran los cuerpos cetónicos? Estos tres: acetoacetato, acetona y beta hidroxibutirato. Estos tres compuestos se van a producir a partir del acetil-CoA, que va a sufrir 3 pasos o 4 hasta formarse estos 3 compuestos que son los responsables de lo que se llama la cetosis en el organismo, y es la generación de estos cuerpos cetónicos. Aquí es importante que sepan el nombre y el nombre de la enzima. Entonces, ¿cómo lo usa el organismo estos cuerpos cetónicos? Hemos dicho que son fuentes de energía parcial, o en algunos casos, depende de la situación metabólica. Hemos dicho que uno de ellos es el beta hidroxibutirato. Otro es el acetoacetato. Este se puede interconvertir con el acetoacetato, generando o regenerando el NAD reducido. Y este acetoacetato puede, en presencia de la succinil-CoA, transferir este grupo CoA al acetoacetato formando acetoacetil-CoA, liberando el succinato que se puede transformar en oxaloacetato y entrar al ciclo de Krebs, que va a producir energía o compuestos energéticos para formar ATP en la cadena respiratoria. Acetoacetil-CoA va a poder, junto con el oxaloacetato, entrar al ciclo de Krebs y ser generador o estimulante de la formación o de la posibilidad de que funcione el ciclo de Krebs. Este otro compuesto o este otro cuerpo cetónico, como es la acetona, se puede transformar en propanodiol. Propanodiol puede transformarse en el acetil-CoA, que va a poder entrar nuevamente con el oxaloacetato al ciclo de Krebs para poder fabricar moléculas de ATP que van a ir a la fosforilación oxidativa, a la cadena respiratoria, a fabricar ATP, que es el objetivo. Otra manera es que la acetona se transforma en ácido acético y ácido fórmico. Es la manera como utilizan los cuerpos cetónicos el organismo. Y lo que nos queda finalmente es cómo hace el organismo para fabricar los triglicéridos. Estos triglicéridos, que hemos dicho que son esta cadena del glicerol con 3 ácidos grasos, podemos partir del ácido fosfatídico, que es este glicerol, con un grupo fosfato y 2 grupos acilos, por medio del ácido fosfatídico fosfatasa, van a ir incorporando o eliminando el grupo fosfato e incorporando el grupo ácido que falta para formar este triglicérido. Otro camino de la formación de los triglicéridos es, a partir de la glucosa, podemos, en la primera fase de la glucólisis, llegar al glicerol 3-fosfato, o el glicerol, por acción de una molécula de ATP, también podemos obtener el glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato va a ir reemplazándose en cada uno de los carbonos por un grupo acilo hasta lograr este triglicérido, o si se mantiene un grupo fosfato en un extremo, es un fosfoglicérido.
esta es la manera como se obtienen o se sintetizan los acilglicéridos, los triglicéridos o los fosfoglicéridos en el organismo. Y por último nos queda el colesterol. La biosíntesis del colesterol es simplemente una cadena metabólica como la que conocemos, donde tiene 3 etapas, y el precursor es también un acetil-CoA, que por distintos pasos metabólicos, y en cada uno va a tener una enzima específica, mebelonato, hasta llegar en la tercera etapa al colesterol, que es, digamos, especialmente el camino metabólico que hace el hígado a través de las distintas moléculas para obtenerlo y utilizarlo como precursor, hemos dicho, especialmente en la fabricación de las hormonas esteroideas. Este ha sido largo y pesadito, pero cuando lo tengan entendido, creo que les va a resultar más fácil. Y ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Hay ¿Nos que vemos estudiar la nomás. próxima? Profe, buenas noches. Que tengan buenas noches. Chaucito. Muchas gracias, muy amable, muy bien. No, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias.